7 horas con 13 minutos y ya estamos en contacto con nuestro primer invitado. Se trata del politólogo, docente universitario, analista político Franklin Pareja, a quien hemos invitado hoy para poder analizar varios temas en los cuales la coyuntura, lo que está sucediendo al interior del MAS y lo que se ha producido en Santa Cruz. Franklin, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, querido Sandro. Franklin, la situación, bueno, ya la conocemos al interior del movimiento al socialismo, está generando, ya llevamos una semana con bloqueos de carreteras, sobre todo en el área troncal, pero empieza a develarse en la opinión pública de que este bloqueo es fundamentalmente realizado como una acción política de defensa del evismo, es decir, que este es un bloqueo político en función de poder nuevamente poner en la palestra a Evo Morales. ¿Cuál es tu punto de vista? Quizás a contrarruta de muchos criterios y percepciones al respecto, yo creo que la situación del país, con un tribunal improrrogado de una forma realmente desastrosa para el país, catastrófica diría yo, ameritaría que toda la ciudadanía esté ejerciendo una acción pacífica pero de resistencia, porque hemos perdido prácticamente todos los límites establecidos en un Estado que tiene institucionalidad constitucional. Y hoy por hoy directamente no hay un sistema judicial y menos un tribunal constitucional que le sirva al país, sino que se ha alineado y se ha puesto al servicio de una facción del MAS, ni siquiera al servicio del MAS. Y claro, el señor Morales, como ve en peligro o en riesgo sus ambiciones personales, se moviliza. Y al movilizarse es probable también que desprestigie o disuada a otra parte de la población a movilizarse, porque como él se introduce al medio como la figura central, entonces pareciera que es una demanda que no tiene sentido, sino que solamente apunta a satisfacer sus ambiciones personales. Pero al margen de que eso sea así, de que Morales esté luchando con su base social por sus propios intereses, porque es una cuestión política y todo lo que pasa es político, yo no sé por qué siempre dicen esto es político, todo es político, pero al margen de eso, lo cierto es que hoy por hoy esta medida que toman los edistas sí es propiamente en el marco de una reivindicación que sí está justificada. El pedir que los magistrados se vayan es una cuestión absolutamente necesaria para el país y para todos los bolivianos. El pedir que haya elecciones judiciales es un mínimo que requiere el país porque además está en la Constitución. Y el afirmar que los responsables, y esta es la gran estafa discursiva que tiene que ser dicha en su verdadera dimensión, la gran estafa discursiva o el relato impostor de que es la Asamblea Legislativa la que tiene que hacer su trabajo y es la Asamblea Legislativa la que no ha cumplido y es la Asamblea Legislativa la que tiene la llave para resolver este problema, es absolutamente falso, porque la Asamblea Legislativa ha trabajado en su momento para encaminar y llevar adelante un proceso como se hizo en la última elección judicial. Pero en esta oportunidad y en esta tercera elección judicial, querido Sandro, como el gobierno, que ya no es Evo Morales, ahora es Arce, no tiene la posibilidad de incidir y de ponerle a todos los candidatos a magistrados la camiseta azul, porque ahora hay tres bloques, un bloque evista, un bloque arcista y un bloque opositor. Entonces, esto sí obligaría por primera vez en casi 20 años a que los magistrados sean fruto de una selección donde realmente se pueda blindar en alguna medida
pues el hecho de que no sean funcionales ni a uno ni a otro. Claro, esto le llaman cuoteo, pero el punto radica en que esta Asamblea Legislativa difícilmente va a poder operar si es que los autores intelectuales de haber aplazado y hacer fracasar las elecciones judiciales no dan en cierta medida una señal genuina de voluntad política. ¿Por qué crees tú que el vicepresidente, todo orondo, ¿no? Todo pancho, agarra y una cuestión absolutamente crucial para la vida jurídica del país convoca una semana después, cuando eso debería haber sido una cuestión inmediata? Y esto no es una cuestión, querido Sandro, y con esto termino, esto no es una cuestión del evismo. La población se tiene que dar cuenta que aquí no es el evismo o el arcismo, o en todo caso no es el masismo, es el daño que le están haciendo al país, saboteando las elecciones para que no haya las elecciones, porque los arcistas no quieren que haya elecciones y por eso ponen cuanto recurso pueden para inviabilizar el cumplimiento de plazos. Y los edistas quieren que haya elecciones para que el gobierno no tenga el control total del sistema judicial actual. Esa es su disputa personal. Pero el país se queda sin autoridades, donde las actuales autoridades y actuales magistrados están viciando todo de nulidad, le están destrozando al país toda cuestión de naturaleza jurídica. Ahora, Franklin, el elemento importante que surge a partir del bloqueo de Evo Morales pidiendo el tema de la justicia y la renuncia de los prorrogados, hace de que el gobierno también, por su parte, empiece a atacar. Al gobierno le interesa desgastar el bloqueo, hacer ver a Evo Morales como el responsable, el irresponsable en este caso, de mantener un bloqueo en medio de una crisis económica, en medio del tema de los carburantes. Por eso es que de alguna forma saca a su ministro, a Iván Lima, para denunciar a Evo Morales en un juicio de años atrás, el caso de Gabriela Zapata, en la cual se los convoca a Álvaro García Linera y a Evo Morales como testigos, por un lado. Por otro lado, el ex ministro Iván Lima habla precisamente de la responsabilidad de Evo Morales en las muertes del año 2019. Es decir, parece que es una estrategia, por un lado, jugar con el tiempo, por otro lado, desgastar a Evo Morales y hacerlo ver como responsable, bueno, de lo que está sucediendo en el país. ¿Cuál es tu lectura en este caso? Si algunos pensaban que el señor Morales es un cadáver político, se deben dar cuenta de que es muy difícil que alguien tenga capacidad de movilización y de convocatoria para bloquear el país y para mantener un bloqueo tanto tiempo. Hay fuerzas políticas que no pueden bloquear ni la calle 21 de Calacoto, ni la Monseñor en Santa Cruz, ni el Prado en Cochabamba. Morales, a pesar de todo su desgaste y erosión, sigue siendo una persona que tiene base social, y aunque sabemos perfectamente que él siempre ha jugado para él, porque él se cree el único predestinado para este país, pero independientemente de esto está mostrando que puede lograr incomodar y puede lograr perturbar la gestión del gobierno y lógicamente puede perjudicar en gran medida al país. Pero los bloqueadores de las carreteras son insignificantes al lado de los bloqueadores que están en Sucre. Porque hoy por hoy el Tribunal Constitucional, a través del Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa ya no puede fiscalizar. A través del Tribunal Constitucional no ha hecho elecciones. A través del Tribunal Constitucional han determinado cosas que no existen en la Constitución. Además, ellos mandan las reglas del juego para el cambio de autoridades. Fíjate, cuando estos actuales magistrados fueron electos, en la preselección que se hizo en la Asamblea Legislativa, no se requirió una ley por 2/3. En cambio, ellos ahora exigen que tiene que haber una ley por 2/3. Fíjate tú
ellos mismos han blindado y han imposibilitado, han dinamitado la posibilidad de que la Asamblea Legislativa logre un acuerdo expedito, porque saben que no hay 2/3 y con solo negarse los arcistas a viabilizar cualquier cosa, no va a haber elecciones judiciales. Entonces, como no hay mecanismos o instancias formales para la protesta, para el reclamo, y justamente donde quienes deberían resolver el asunto con una visión de defensa de la Constitución son los que están haciendo todo por impedir que sean remocionados. Se sacan su sentencia propia, es decir, es único en el mundo el caso donde un juzgado o donde unos jueces o magistrados se hacen su propia sentencia para quedarse en sus cargos, la 049. Entonces esto es difícil que se resuelva en el plano formal y en el plano institucional, y por eso se traslada a las calles. Pero en las calles solamente está Morales, y esta demanda sí es una demanda nacional. A mí me tiene extremadamente preocupado que tengamos autoridades como las que tenemos actualmente, prorrogadas, inconstitucionales, pero además tuteladas, porque eso es falso de que deciden lo que está pasando. Los jueces, los magistrados de Sucre no deciden nada, son operadores quienes deciden. Por eso es como cuando hay un sicario, ¿verdad? El sicario va, mata porque le pagan y no sabe ni conoce a quien mata. ¿Por qué? Porque él es el autor material. Detrás del sicario hay un autor intelectual. Y ese autor intelectual es el que sabe lo que está haciendo, es el que pone cortapisos. Y ahora, para tratar de desprestigiar la medida de Morales, porque Evo Morales está tan desprestigiado que todo lo que hace sale lastrado. Pero en este particular caso, querido Sandro, la sociedad boliviana se tiene que dar cuenta que no es admisible que haya autoridades prorrogadas y no es admisible que nos roben la institucionalidad constitucional y no es admisible que no haya elecciones judiciales. Eso es una cuestión que toda la sociedad tiene que entender. Olvídense de Evo Morales. Bolivia tiene que exigir que estos prorrogados magistrados piratas se vayan, porque ya venció constitucionalmente su plazo. Bolivia tiene que exigir que haya elecciones judiciales, y aunque estas elecciones judiciales de que efectivamente no van a resolver absolutamente nada, porque la reforma judicial es lo que le daría un cierto margen de idoneidad a la justicia en el país, cosa que no hay ni visos de que se produzca, pero al menos se restablecería la legalidad. No la legitimidad, pero al menos se restablecería la legalidad. Hoy por hoy Bolivia transita en la más absoluta ilegalidad. Hoy Bolivia transita en la inconstitucionalidad. Todos los bolivianos estamos absolutamente librados a nuestra suerte, porque todo lo que toquen estas personas prorrogadas, no solamente del Tribunal Constitucional, llámese Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, todo lo que toquen está viciado de nulidad. Entonces, es grave lo que está pasando en el país, pero el gobierno trata de cambiar el foco de atención y todos los tiros los enfoca a Evo Morales, porque como Morales es un tipo realmente que tiene tan pocas credenciales para ser el abanderado de la buena conducta y la moralidad, entonces es altamente conveniente que todos los tiros vayan a él. Pero más allá de eso, los bolivianos tienen que entender que no es Morales en esta oportunidad, que la prórroga es inadmisible, que la cancelación deliberada y planificada de las elecciones judiciales no es una cuestión que deba resignarse, es una cuestión que tiene que exigir que se cumpla. O sea, en Bolivia realmente tenemos una constitución que no sirve para nada, que no la cumple ni Dios. Esa fue la herencia de Evo Morales, el más violador serial de la Constitución, pero pues se suponía que ahora mínimamente teníamos que restablecer los acuerdos base del pacto social que están en la Constitución. Cada vez estamos de mal en peor, querido Santo.
Franklin, ya para concluir, y otro tema que tiene que ver mucho con el tema jurídico es el cumplimiento de la sentencia constitucional en Santa Cruz. Zvonko Matković posesionó a Mario Aguilera como gobernador suplente y la figura se complica toda vez de que Luis Fernando Camacho no reconoce a Mario Aguilera y va a tener problemas en poder ejercer, digamos, la gobernación en Santa Cruz, toda vez de que el Consejo departamental está marcado claramente por las fuerzas de Creemos y del masismo. En este caso, para que exista gobernabilidad al interior de la gobernación en Santa Cruz, tendría que haber un juego político. Bueno, yo creo que el señor Aguilera no necesita el reconocimiento del señor Camacho. La sentencia constitucional es de cumplimiento obligatorio e inmediato. No había necesidad de que salga una combinatoria de una sala constitucional. Pero claro, como se han negado en Santa Cruz y han hecho todo lo posible tratando de interponer recursos que se sabía que nunca iban a prosperar, cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe perfectamente que una sentencia constitucional es de cumplimiento inmediato y obviamente obligatorio, ¿no? Ahora, ¿qué están haciendo con Aguilera? Lo están empujando a que trance con el MAS. Porque si en la Asamblea Legislativa la bancada de Creemos no quiere darle viabilidad, al final lo que va a hacer el señor Aguilera es transar y negociar y viabilizar su plataforma legislativa con la bancada del Movimiento al Socialismo. Es una muy mala jugada política de Creemos. Al mismo tiempo, cuando salió la sentencia que dice que el vicegobernador tiene que asumir funciones, yo creo que la inmadurez de Creemos, que sabían perfectamente que iba a llegar esta posesión, les guste o no, era el momento de empezar a establecer vasos comunicantes y restablecer la relación que se fracturó con el señor Aguilera, porque ahí se nota que hay una disputa interna muy dura, hasta en el plano personal con Camacho. Pero en vez de ser pragmáticos, han sido dogmáticos. Y lejos de conseguir algo, al final están perdiendo todo, porque querer tener el 100% de cero es igual a cero. Y como han querido tener el 100% los de Creemos, no han querido soltar la gobernación y no han querido posesionarlo, ahora han tenido que hacer todo lo que no quieren y eventualmente todo el aparato del Ejecutivo. El señor Aguilera tiene toda la potestad de poder hacer los cambios que quiera. Y segundo, si no le quieren dar viabilidad en la Asamblea Legislativa Departamental, el señor Aguilera se va a ver obligado a pactar con el Movimiento al Socialismo. Entonces eso denota que hay una conducción que no cumple objetivos, porque la política se mide en función de los éxitos. Ya les han arrebatado la gobernación. Camacho está detenido de una forma absolutamente abusiva. Él debería estar ejerciendo el cargo, tener un proceso, pero tener la posibilidad de trabajar y además que su proceso se trate en Santa Cruz, porque esa es la jurisdicción. Pero claro, en Bolivia nada de eso funciona porque, como te repito, no hay institucionalidad constitucional. Entonces, todo lo que pasa en Bolivia al final recala en lo mismo. Que hay un tribunal constitucional que es un brazo extensivo político del régimen que dicta quién sigue, quién no sigue, qué se hace, qué no se hace. No son esos tipos que están en Sucre, esos están tutelados. Por eso el país, te repito, no puede permitir que nos roben lo último que nos queda, la institucionalidad constitucional. No podemos ser parsimoniosos ni pasivos ante un crimen constitucional que se está cometiendo y que afecta la vida de todo y de todos. Lo que está pasando en Santa Cruz puede pasar en La Paz, cualquier autoridad puede ser destituida, puede ser secuestrada, puede ser arrestada. Es decir, ya no hay protección de derechos de ninguna naturaleza. Por eso lo que está haciendo Evo Morales es por Morales. Pero más allá de Morales, hoy por hoy la demanda de que se vayan los autoprorrogados, ni siquiera tienen que renunciar, tienen que irse. Y que hay elecciones judiciales es una demanda nacional, querido Santo. Afecta la vida de todo y de todos.
Bien, como siempre, Franklin, te agradezco el importante análisis que nos brindas y la voluntad, fundamentalmente, de tener el contacto con Televisión Universitaria. Muchas gracias, Franklin, te mando un abrazo. Gracias, querido Sandro, igualmente. Bien, hemos estado conversando con Franklin Pareja, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, cientista social, cientista político y fundamentalmente amigo de esta casa televisiva.